Buenas tardes a todos otra vez. Vamos a empezar nuestra segunda sesión de este módulo de la Escuela de Doctrina Social. Seguiremos con don José Luis Segovia, vicario de la Diócesis de Madrid, que nos ayudará ya a concretar en el capítulo 5 de la Fratelli Tutti sobre la buena política. El otro día nos hizo una presentación, una introducción, y esta vez nos ayudará a profundizar en este capítulo 5. Le escuchamos, le damos palabra y espero que... Pues muchas gracias, Aurelio. Buenas tardes a los aquí presentes. Buenas tardes también a quienes nos estáis siguiendo a través de Internet. Efectivamente, el otro día tratamos de acercarnos a la encíclica Fratelli Tutti y a ese ideal que coincide con el sueño de Dios plenamente, que es el ideal de la fraternidad universal. Vamos a dar un paso más y aterrizar en el capítulo 5, la mejor política, de la mano de la enseñanza social de la Iglesia. Y es que para el magisterio de la Iglesia, la política es precisamente la forma de realizar la fraternidad universal. La política es el medio, Euscaritas es, de realizar la justicia que de alguna manera realiza el sueño de Dios. Hay tres palabras en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, que de alguna manera casi podrían ser intercambiables y que expresan muy bien cuál es el sueño que tiene Dios para la humanidad. La primera es la palabra salvación. Dios quiere que los seres humanos nos salvemos. Pero también hay otras dos que son intercambiables, que es paz, la paz. El sueño de Dios es la paz. Y la paz no es solo la ausencia de guerra, sino que significa esa íntima comunicación en serenidad, en paz, con uno mismo, con los demás, con la creación y con Dios. Y la tercera es la palabra justicia, de que justicia no es la que administran los tribunales, sino que es el aseguramiento de todo, que ajuste todo y de que cada uno reciba lo suyo. Bueno, pues la forma de realizar ese sueño de Dios, nos lo dice en Fratelli Tutti el Papa Francisco, la mediación a través de la cual podemos alcanzar esa transformación del mundo según el sueño de Dios es precisamente la acción política. Por eso, dice el Papa, la política es una altísima vocación. Sabemos bien que hoy la política no goza de buen predicamento. La política está desprestigiada y con la política los políticos. Sin embargo, no sería justo el defenestrar a la política precisamente cuando la enseñanza social de la Iglesia reclama para ella ese tipo de altísima vocación. Además del capítulo 5 de la Fratelli Tutti, yo os invito a quienes tengáis más tiempo a que os echéis un vistazo al compendio de la doctrina social de la Iglesia, donde vais a ver algunas de las claves. Hay todo un capítulo dedicado precisamente a la acción política. Y os invito también a que os leáis los números 74 y siguientes de la Gaudium et Spes, donde el Concilio Vaticano II reflexiona sobre el papel que tiene la política. Y por último, un documento no demasiado conocido, que ya es antiguo, de 1971, que es 80ª Adveniens, y que de alguna manera es el desarrollo del espíritu del Concilio del Vaticano II aterrizado en la política. Y donde 80ª Adveniens, que es como el marco conciliar en el que se sitúa la Iglesia en su relación con el mundo y los cristianos con la vida pública, donde plantea algunas claves que os voy a desarrollar. La primera de ellas es el llamamiento que hace 80ª Adveniens a todos los cristianos para participar en la vida política. Este llamamiento, que será secundado después por el resto de pontífices, que encuentra también una llamada en Fratelli Tutti, debe de considerar que la acción transformadora del mundo es una vocación de todos los cristianos y particularmente de los hombres y de las mujeres laicos del pueblo de Dios, que tienen como vocación específica la transformación del mundo mediante su trabajo y su compromiso en lo público. Aquí añado una matización que me parece que es relevante, y es que cuando estamos hablando de política lo hacemos con mayúsculas. Estamos hablando de todo ese dinamismo que anhela transformar el mundo en aras del bien común y de la justicia social.
Por tanto, la política no se reduce a la participación en las mediaciones que son los partidos políticos. Esa es una mediación necesaria, imprescindible, pues precisamente para que la democracia se fortalezca, pero incluso la democracia reducida solo a partitocracia sería un reduccionismo y generaría una democracia de baja intensidad. Por eso, el término política, tal y como lo utiliza la enseñanza social de la Iglesia, por supuesto que comprende la acción y el compromiso de cristianos y cristianas en los partidos políticos, pero no se reduce a la participación en los partidos políticos. De manera que acción política también es la que desarrolla un trabajador cristiano en un sindicato, un vecino o una vecina cristiana en su asociación de vecinos, en las AMPAs, en las ONGs, en el tejido social solidario. Digo, esta aclaración es muy importante porque cuando hablemos de cristianos en la política, estamos refiriéndonos a este sentido amplio, ¿no? En el fondo, cristianos en la vida pública. Se trataría de la vida pública, quizás sea un concepto más comprensivo de esta noción de política con mayúsculas, ¿no? Es una vocación de los cristianos. Esta llamada a la participación es una llamada que es relativamente reciente. Quiero decir que las relaciones entre el hecho cristiano y la política han sufrido sus vaivenes a lo largo de la historia. Del mismo modo que en los clásicos, Platón y Aristóteles tienen dos concepciones de lo político absolutamente divergentes, Platón es idealista y Aristóteles es realista, también en la tradición de la Iglesia ha habido sus vaivenes y ha habido momentos en que nos hemos situado en una visión de la política como algo que en términos de Sartre mancha las manos. Y la política es algo con lo que no hay que contaminarse. Y durante tiempo se consideraba que los cristianos no debían mancharse las manos con la política porque era una forma de contaminación excesivamente mundanal. Un documento de la historia católica, por ejemplo, italiana reciente, pues hablaba de ni electores ni elegibles. Era una crítica a que los cristianos se introdujeran a votar cuando se instauró la democracia liberal, que generó también cierta desconfianza por parte de la Iglesia en un momento inicial, y por tanto ni electores ni elegibles. Era como decir, no os contaminéis, por supuesto no presentándose a las elecciones por ningún partido político, pero tampoco vayáis a participar votando, ¿no? Pues, afortunadamente, esta visión que demonizaba la política, que consideraba el acercamiento a la política como algo impuro, ha dado pie más recientemente a una visión mucho más positiva de la política. Como os decía el otro día, en materia de derechos humanos, es verdad que en la Iglesia, como en el mundo, avanzamos y cobramos una conciencia mucho más amplia por una mezcla de factores. Unos son positivos y es que vamos ahondando, reflexionando, creyente en la realidad y descubrimos que hay desafíos nuevos. Y otros, pues a veces son principios de realismo. Es que decimos, uy, que nos aprietan el cinturón, que necesitamos expresarnos, que si no nos asfixian. No sé si me explico. Es decir, que es la mezcla de las virtudes y a veces de los defectos también la que nos hace espabilar. Pero eso mismo, ese aprendizaje lo hacemos como iglesia, como corporación, como cuerpo de Cristo, y lo hacemos también como personas. Aprendemos unas cosas porque somos espabilados y las descubrimos por intuición o las aprendemos, y otras porque nos han dado tortas. La historia de la enseñanza social de la Iglesia pues también es muy similar. Hay cosas. Bueno, pues os decía, por tanto, a la hora de aproximarnos al tema político y al capítulo 5, por contextualizarlo, importante tener en cuenta la transformación que supone el Vaticano II, que supone asumir plenamente esa idea de que la política es un campo de acción para los cristianos y que no solamente no quedan contaminados por el mundo. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la discusión sobre el nombre de si la Iglesia en el mundo, la Iglesia ante el mundo, la Iglesia frente al mundo? La Iglesia está presente en el mundo porque el mundo es lugar de Dios. Esa es la gran aportación que nos hace el Concilio Vaticano II, descubrir que la vida, la historia, el anhelo de la humanidad, de los hombres y de las mujeres por un mundo más justo, el clamor de los pobres, no son datos sociológicos o culturales, son lugar de Dios, son lugares teologales. Y eso es una aportación muy relevante porque eso nos ha hecho cerrar definitivamente ese capítulo en el que la política se veía como algo sospechoso de la que los cristianos tenían que protegerse.
Por eso, a partir del concilio, se insiste tantísimo en el protagonismo que tienen que tener los cristianos, especialmente el laicado, en la transformación de la realidad y en la cuestión pública, y más en concreto también en la política. Por eso se entiende bien que Fratelli Tutti nos señale, el Papa Francisco, que el horizonte general de la política es la generación de un mundo abierto, de crear un lugar para todos, de incorporar definitivamente a los más débiles y de respetar a la cultura. Estoy hablando de Fratelli Tutti 155, donde articula cuál es el ideal de fraternidad al que tiene que aspirar la política. En realidad, el pensamiento del Papa Francisco aparecía ya en torno a la política en el 205 de la Evangelii Gaudium, cuando además de reconocernos que es una altísima vocación, habla también de que es una forma imponente de ejercicio de la caridad. La caridad, el amor, no solamente se traduce en la relación con la persona, sino que se traduce y se trasluce en la relación con también la vida comunitaria y la vida comunitaria organizada para conseguir el bienestar de todos, que es la acción política. Pues bien, Fratelli Tutti y el capítulo 5 no lo voy a seguir linealmente por números, sino que voy a coger los grandes temas que yo los cojo en otro orden, no necesariamente el numeral. Si algo hace, me parece, es recoger el legado imponente de Caritas in Veritate de Benedicto XVI. Entonces, como os decía el otro día, la enseñanza social de la Iglesia avanza no por dialéctica, no por confrontación y negación de las tesis anteriores, sino por desbordamiento, porque va descubriendo perfiles nuevos, ¿no? Francisco nos ha señalado, con ese lenguaje tan plástico que tiene, que la realidad es como un poliedro, ¿no? Pues la vida pública es también como un poliedro. Y ese poliedro admite formas diversas de ser contemplado, el famoso perspectivismo orteguiano, en términos filosóficos, ¿no? De manera que me vuelvo a Octogésima Adveniens, de la que os había hablado al principio como documento de Pablo VI clave para el lanzamiento de los cristianos en la vida pública. Cabe que ante los desafíos de la vida política, ante los problemas complejos de una sociedad, los cristianos tengan posiciones completamente distintas. Esto me parece que es una afirmación basiquísima y fundamental para la convivencia democrática, para la vida pública, es decir, que tenemos que respetar, que pensemos de manera distinta, lo cual debería ser una obviedad, pero también lo es al interior de la Iglesia, para comprender que en cuestiones temporales los cristianos podemos legítimamente tener visiones distintas. Dicho en Román Paladí, que podemos votar a partidos distintos y no somos más cristianos porque uno vote a un partido y porque otro vote a otro. Es más, que es que nadie agota el Evangelio. En esto, que señala Octogésima Adveniens, en un momento, estamos en 1971, en un momento donde, de fuerte militancia política, de aspiraciones de transformación de la realidad, en mayo del 68, el surgimiento de la teología de la liberación, de las teologías políticas, el redescubrimiento de la importancia del compromiso con la historia, es decir, bueno, pues de cosas como todas, tienen su punto positivo y tienen también sus limitaciones. Pero por eso es muy importante esta afirmación. Si los cristianos estamos llamados a transformar el mundo, estamos llamados a alcanzar la justicia social y el bien común y hacerlo desde la perspectiva de los más pobres, pero cabe que tengamos perspectivas diferentes que son legítimas. En el fondo, esta es la regla de juego de cualquier sistema democrático que a todos nos cuesta asumir, porque todos pensamos que tenemos la razón y todos pensamos que lo mejor es lo nuestro, pero la gracia está en decir, bueno, la Iglesia es comunión, es un poliedro también, donde nadie tiene la totalidad de la verdad. En eso hay un concepto que a mí me ayuda mucho de un teólogo que sostiene, que es Juan Bautista Metz, que trató mucho el tema de la teología política y que llama a él, palabras muy raras, la reserva escatológica, pero que su contenido desarrolla un poco lo que está planteando Octogésima Adveniens y lo que aparece después en todo el magisterio posterior, como no puede ser de otra manera, ¿no?
Este concepto de reserva escatológica lo que viene a decir es que nada ni nadie, mucho menos un partido político o un gobierno, va a agotar toda la riqueza que tiene el reino de Dios. No podemos identificar el reinado de Dios con una realización política, ni de derechas ni de izquierdas. Por tanto, no cabe ninguna forma de confesionalismo político, ni por decir, Franco realizaba el reino de Dios con el nacionalcatolicismo, ni el Frente Sandinista de Liberación, por decir otro ejemplo en otra sensibilidad, va a agotar el reino de Dios. Y el grandísimo error de los creyentes de uno u otro signo es identificar las propias creencias religiosas con los planteamientos políticos, o pretender ponerse bajo su amparo o servir de sostén directo de las realizaciones políticas de unos o de otros. El ámbito de la política, y esta es una de las grandes afirmaciones del magisterio de la Iglesia, tiene su autonomía. La política tiene que ser autónoma y no tiene por qué estar apoyada por la Iglesia ni por ningún grupo de iglesia. Cada uno legítimamente puede simpatizar más con un lado, con el otro o con el centro, pero obviamente no agota nadie la realización del reino de Dios. Y esto es muy importante para mantener algo que es clave desde el punto de vista de la ética cristiana, que es la distancia crítica. Si no mantenemos esa tensión, en el fondo, lo que nos distancia de los, yo lo digo a lo bruto así, lo que nos diferencia de los cerdos no es el ADN, que es muy parecido, sino que es que tenemos dimensión ética, estética y religiosa. Eso es lo que nos diferencia. El ADN es muy similar. Y por eso nos cogen, cuando tienen que coger un cartílago, no sé qué, se lo cogen a los gochos para ponérnoslo a nosotros. Pero la dimensión ética es la tensión ineludible que hay entre lo que somos y lo que estamos llamados a ser. No se nos olvide, somos seres vocacionados. Y esa tensión no puede romperse. Cuando nos achatamos el horizonte, cuando volamos a ras de tierra, entonces perdemos esa tensión que nos dignifica, que es la ética. Por eso hay que reivindicar siempre la tensión ética. En la política, esa tensión ética significa que no me identifico con el partido con el que voto, o en el que milito, o en el que soy un líder. Está muy bien que lo sea, pero nunca va a agotar el reino de Dios. Y por tanto siempre tengo que tener el Evangelio como elemento de contraste para decir, ojo, igual que en nuestra vida personal, la conciencia, la oración, la lectura de la palabra, la celebración de los sacramentos nos contrastan y nos hacen ver las distancias que teníamos tan grandes de la llamada que recibimos cada uno y cada una de nosotros de Dios para realizar su sueño. Pues la ética. La segunda dimensión, ya por decirlo todo, que nos distancia de los cerdos, es la estética. Es la capacidad para el maravillamiento, para la admiración, por una parte, y por otra la capacidad creativa. Y en tercer lugar, obviamente, la dimensión religiosa. El sabernos habitados y partícipes de un alguien mucho mayor que nosotros, que nos abraza y que nos sostiene. Bueno, pues esta tensión triple, ética, estética y religiosa, nos tiene que permitir el distanciarnos de las realizaciones concretas que realice la política. Por más que puedan parecernos en un momento la plenitud de nunca serán la plenitud de la salvación. Por eso, el concepto de reserva escatológica, que es un desarrollo de este principio de octogésimas venias, significa, por una parte, no identificar ninguna realización intrahistórica con el Evangelio y con el reinado de Dios, y por otra, mantener siempre encendida la lámpara de la tensión crítica, esa tensión, no lo dice Metz, que es más fino, lo digo yo, que nos mantiene distantes de los cerdos, vaya, mantenernos en tensión creativa para no identificarnos con ninguna realización. Bueno, pues estas claves, que son muy elementales y muy sencillas, tenerlas en cuenta nos habría quitado un montón de problemas históricos y en la historia contemporánea, no solo a las personas, sino también a los pueblos y a las naciones y a la propia Iglesia y a los propios cristianos, que nos cuesta trabajo asumir, pues eso, que nuestras propias ideas no son las únicas verdaderas y válidas y que nuestra interpretación de cosas interpretables es la legítima. Por eso me parece muy sugerente esta idea del Papa Francisco del poliedro, ¿no? Porque nos ayuda a entender que es una realidad compleja con muchos lados y donde uno puede ver 1, 2, 3, 4, 5 lados, pero uno no puede ver todos los lados. Como les digo yo a los chavaletes drogodependientes, uno no se ve nunca los lunares que tiene en la espalda.
tiene que decírtelos alguien. Es decir, necesitamos de alguien que nos complete. Por eso Gadamer, este filósofo posmoderno, dice que la verdad se busca siempre con otros, ¿no? Una búsqueda en solitario de la verdad corre el riesgo de quedar en un autismo incompleto. Bueno, pues la vida política es la mejor preservación del autismo, porque es una llamada a la vocación comunitaria. Pero la equivocaríamos si la entendemos como una llamada exclusivamente a realizar el sueño de Dios a través de la mediación. Es decir, si confundimos las mediaciones, es decir, mi partido, mi sindicato, mi asociación vecinal, con el sueño de Dios. En eso, distinguir entre los fines y los medios, entre el absoluto y las mediaciones es muy saludable. Y una de las graves patologías que aqueja hoy a la vida política es precisamente bueno, pues que se ha convertido en una suerte de religión para los que están instalados en ella. Hay peleas entre los dioses que recuerdan las peleas del Olimpo, hay codazos y puñaladas como los césares y en la época de la caída del Imperio Romano, transmiten a la sociedad una crispación que luego no es real. Yo, en los contactos con los políticos, una de las grandes decepciones y por otra parte alegría, es descubrir, pues eso, lo que llaman los desacuerdos pactados, y que resulta que se están peleando en el Congreso y haciendo que los que tenemos sensibilidades distintas nos enzarcemos a debatir cosas que ellos ya están absolutamente de acuerdo y que están nutriendo a su cuerpo electoral correspondiente, pues para que quedar contentos. Pues estos son evidentemente patologías de la política que hay que superar absolutamente. Retomando lo que estaba empezando a apuntar, cogiendo de la genialidad del magisterio del Papa Benedicto XVI, en concreto de Caritas in Veritate, que articula, mirando hacia el futuro, tres actores fundamentales, Fratelli Tutti los recoge y los sistematiza más, que tienen que ver con la vida política de todo el siglo XIX y mucho antes, que son, por una parte, el Estado, por otra parte, el mercado y por otra parte, la sociedad civil. Serían como tres grandes actores que están presentes. En Fratelli Tutti, en el capítulo 5, los tenéis perfectamente definidos desde varios enfoques. El Estado. Cuando se ha hecho idolatría del Estado, han aparecido, bueno, pues los regímenes totalitarios. En primer lugar, el comunista, en 1917, en la década de los 30, después fascismo y nazismo. Son los tres grandes totalitarismos del siglo XX, que suponen la sacralización del Estado, con ideologías completamente distintas, pero en el fondo muy convergentes, porque se caracterizan todas ellas por el desprecio al valor de la persona humana, de su dignidad, de su singularidad y de los derechos que le son inherentes. Todas con unos ideales que yo firmaría como ideal teórico. No siempre ni en todo caso, pero en general presentan siempre utopías a modo de religiones que reclaman por parte de todos los ciudadanos el obsequio de la voluntad entregada, de la voluntad entregada generosamente, ¿no? Sin ninguna capacidad crítica, ¿no? Por eso es tan importantísimo aquello que decía Chesterton, que lo refería a la Iglesia, pero que en la vida política es todavía más imprescindible. Decía Chesterton con su ironía y humor: cuando uno entra en la Iglesia se quita el sombrero, pero no la cabeza. Pues habría que decir hoy más todavía: cuando uno entra en la vida política se quita el sombrero, pero no la cabeza. Es decir, hay que mantener siempre la capacidad crítica para discernir el orden de los fines, del orden de los medios, y por más que uno simpatice con unos, con otros o con marotos, no llegar a identificar la totalidad del mensaje evangélico con ninguno de ellos. Pues bien, Estado, comunismo, fascismo, nazismo. Ante eso, ¿vamos a cargarnos el Estado? Ya dice Benedicto XVI. Hombre, no parece, escribiendo inmediatamente después de la crisis 2007-2008, no parece que este momento sea el más adecuado para cargarnos el Estado. Pero quizá tengamos que resituarlo, que es lo que me parece que hace el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Reivindica la importancia que tiene el Estado, pero dimensionado. Es decir, el Estado tiene un papel como garante de derechos fundamentales, tiene un papel
como nivelador de asimetrías sociales. Le corresponde velar de alguna manera también por la suerte de los más frágiles. Tiene un papel, y esto se ha visto clarísimo después de la crisis 2007-2008, en la regulación de los mercados. La crisis 2007-2008 se provocó por la desregulación de los mercados financieros, de manera que eso fue el desmadre y se convirtió el mercado financiero en un casino. Convirtió en un casino y en una grandísima estafa, de la cual, bueno, pues ha sido víctima pues la humanidad entera y especialmente los más vulnerables, ¿no? Por tanto, ¿tiene que haber Estado? Sí, tiene que haber Estado. Pero tenemos que articularlo de una manera nueva con el mercado, segundo factor. El mercado en sí mismo no es ni bueno ni malo, es un espacio para el intercambio. El problema es cuando el mercado se sacraliza y se convierte el lucro en el motor único de ese mercado. Entonces, ahí sí que tenemos ya una patología. Esta línea de retirada del Estado y sacralización del mercado es la que ha preconizado los liberalismos y los neoliberalismos. Aquí podéis recordar al principio del capítulo 5 cuando habla de populismos, y en los populismos podéis poner pues, cualquiera de las formas, nazismo, comunismo, fascismo, todos con el pueblo. Todo es el pueblo, todo es el Estado, todo es el sueño, el que queráis, el fascista, el nazi o el comunista. Es populismo, en definitiva. Y por otro lado, no menos peligroso, la sacralización del mercado, la sacralización del individualismo, la cultura del neoliberalismo, que esta nos es mucho más reciente y que se nos puede meter por los poros de una manera mucho más discreta que los totalitarismos, que siempre son más cantosos, ¿no? Este espíritu neoliberal que lo que preconiza es la libertad absoluta del individuo, la falta de vínculos colectivos y que está debajo de lo que llama el último informe FOESA la gran desvinculación. Estamos en una sociedad desafiliada, desvinculada, donde hasta los vínculos más sagrados, familiares, proyectos vitales, el vínculo con el pasado se desgajan, ¿no? Los vínculos territoriales, ¿no? Hay una crisis de vinculación, ¿no? Estamos fragmentando, es la cultura del fragmento y la desvinculación, ¿no? Pues esto tiene mucho que ver con esa cultura que se centra en el individuo, en el lucro y en el afán, en la competitividad, en el sujeto individual y en el logro de sus objetivos prescindiendo del resto de los demás. Yo recuerdo, en este sentido, cuando estudiaba yo economía, y lo hacía en un centro de la Iglesia, digo, lo acríticos que hemos sido con este modelo. Hemos sido capaces de darnos cuenta de los riesgos del comunismo, de los riesgos del fascismo, de los riesgos del nazismo, pero hemos tardado mucho tiempo. Afortunadamente, Fratelli Tutti claramente nos posiciona para estar más espabilados, pero hemos sido mucho menos críticos con todos los liberalismos individualistas, sin darnos cuenta de que el materialismo marxista y el materialismo capitalista tienen unos puntos de confluencia que son exactamente los mismos. ¿Y a qué voy? A la visión del ser humano. Para el marxismo y para todos los totalitarismos la persona no existe. Todo es en aras del pueblo, pero se puede pasar todos los tanques por encima de los cadáveres de las personas para consagrar un supuesto ideal, anulando la libertad de las personas, anulando su dignidad y pasando un tanque por encima. Pero para el neoliberalismo y el liberalismo más clásico incluso, también ocurre algo muy parecido. La concepción del ser humano que hay, recuerdo, esta me la sé de memoria porque la he criticado muchísimo, porque es la base de todos los libros de macro y microeconomía que se han escrito, de todos, y lo que se ha enseñado incluso en nuestras propias universidades católicas y en las escuelas de negocio católicas, que es el ser humano es un individuo racional, egoísta, susceptible de adoptar elecciones diversas. Este es el presupuesto de la macro y de la microeconomía que hemos estado cultivando también en nuestras universidades católicas. Por Dios, primero, hemos reducido el ser humano, la persona, a la categoría de individuo. No, las personas no somos individuos. Individuos son las amebas y los cerdos. Pero los seres humanos somos personas, somos criaturas de Dios, somos imagen y semejanza de Dios y por tanto no somos reductibles a individuos. No somos individuos, tenemos vocación de trascendencia, vocación de comunión, vocación de vida en común, vocación de bien común y de justicia social, y el bien común no es la suma de los bienes individuales, como pretende el utilitarismo.
El bien común es mucho más que la suma de los bienes individuales, no es un sumatorio de egoísmos. La convivencia política no puede ser la suma de egoísmos articulados. Por eso dice muy bien el Papa en Fratelli Tutti, lo mismo que la verdad no es también el fruto de un consenso que se negocia y que se trapichea. Es otra cosa muy distinta, ¿no? Esto que estoy diciendo tiene, como veis, un calado de principios políticos muy importante, ¿no? Por tanto, ni es un individuo, ni es solo racional. Si las grandes decisiones que tomamos los seres humanos, más que racionales, son emocionales, toda la teoría económica del consumo, cómo se establecen los stands en las grandes superficies y cómo se van cambiando, está analizado por los expertos jugando con las emociones. En definitiva, ni es individuo, ni es racional, ni es egoísta, o al menos no es solo egoísta. La historia de los derechos humanos, la historia del avance de la humanidad no se ha debido al egoísmo y al interés, se ha debido a la solidaridad, se ha debido a la gente que se ha dejado la vida y que se ha dejado el pellejo y la sangre y el sudor por conseguir un mundo más justo. Los mejores de los nuestros no son los que han triunfado por ser más egoístas. Los mejores de los nuestros son los que han perdido la vida en la historia nuestra cristiana, los mártires. Es decir, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué antropología hay debajo de esto que se carga lo más sagrado de nuestros principios y lo más sagrado de la humanidad? Y luego encima es susceptible de elecciones diversas, como si fuera el mundo un gran mercado, cuando 3/4 partes de la humanidad no pueden elegir nada porque están en condiciones de no poder elegir nada porque están en la miseria. No sé si me explico. Es decir, que evidentemente ni el comunismo, ni el fascismo, ni el nazismo, los populismos, Papa, pero tampoco las formas de liberalismo que han sacralizado al mercado. Y sin embargo, digo porque hay que rescatar los elementos positivos, porque si no, la política es el arte también de lo posible y no podemos estar generando utopías en el aire que luego no tengan los pies en la tierra. Y Fratelli Tutti yo creo que nos da grandes líneas para jugar con eso, con la utopía, pero al mismo tiempo con la realidad. Por tanto, Estado, no el Estado comunista, no el Estado nazi, pero sí un Estado que sea capaz de asegurar esas tres cosas al menos. Protección de los derechos fundamentales, regulación para que no todo quede en manos de los más poderosos y nivelación de las asimetrías sociales. ¿Y el mercado? Pues el mercado no puede regirse simplemente por la libre competencia entre los sujetos individuos racionales, egoístas, susceptibles de adoptar elecciones diversas, porque entonces convertiríamos al mundo en lo que hicimos en la crisis 2007-2008, un grandísimo casino o una jungla donde ganan siempre los vencedores, son los más poderosos. Ahora bien, dicho eso, no nos podemos cargar el mercado. El mercado es un espacio neutro, es un espacio para el intercambio. Yo cuando cojo el autobús no voy a ir con un pollo para que me den un billete, utilizo el dinero es neutro en ese sentido. Ahora puedo hacer de mi vida la causa para ganar más dinero y vivir solo para el dinero o utilizar el dinero para vivir. No sé si me explico. Y lo mismo que el Estado, o le convertimos en un absoluto o en un instrumento que tiene sus funciones. Y con el mercado ocurre exactamente lo mismo. O colocamos el mercado como un elemento que nos posibilita los intercambios elementales de comprar en el mercado lo que necesito para comer, o intercambios más complejos, por ejemplo, en la bolsa, con acciones que son partes alícuotas de un capital social donde se intercambian empresas y donde en sí mismo eso no es perverso, siempre y cuando funcione con unas reglas del juego y unos límites, que son los que se han perdido en la crisis 2007-2008. Ahora no me entretengo con ella. Por tanto, reivindicación del Estado, reivindicación del mercado y la gran apuesta de Fratelli Tutti capítulo 5, reivindicación de la sociedad civil. Esto ya venía apuntado en Caritas in Veritate y aparece con toda su vigencia en Fratelli Tutti. Por tanto, la nueva articulación a la que tiene que responder la política, o en términos, si queréis, más actuales, la gobernanza del mundo, es la gestión de los estados, política, lo público, al mismo tiempo el mercado, el espacio donde juegan los intereses legítimos, claro, y la sociedad civil. Y en la sociedad civil estamos los cristianos, las iglesias, las confesiones religiosas. Y el desafío que tenemos pendiente es la articulación de estos tres elementos. Y esa articulación saludable es precisamente
la tarea que tiene la política, digo la macropolítica por delante. Y por eso el Papa en Fratelli Tutti insiste en que todo esto tiene que ser pensado en clave internacional. No es suficiente con que lo pensemos en una clave localista, sino que es necesario el diseño de una gobernanza mundial. Y por eso Fratelli Tutti insiste en que hay que repensar algunas instituciones donde ni podemos sacralizarlas ni podemos tirarlas a la papelera. Como veis, es una posición equilibrada, ¿no? Naciones Unidas. Pues os encontráis con pensamiento alternativo que dice Naciones Unidas no vale absolutamente para nada, no ha sido capaz de resolver grandes dramas en el mundo ni evitar muchísimas guerras de baja intensidad y otras de muchísima intensidad, y hasta los soldados de Naciones Unidas han hecho barbaridades en determinados países de África y no sé qué. Y todo eso es verdad, pero esto nos debe llevar a cargarnos Naciones Unidas, que es la primera vez en la historia de la humanidad que resolvemos después del fracaso de la Sociedad de Naciones, ¿no? Que articulamos un medio para poder debatir las personas, para dialogar, para generar diálogo social, amistad social, fraternidad. ¿Nos lo vamos a cepillar? ¿O tenemos que ahondar y profundizar en su democratización? Por ejemplo, pues lo dice el Papa porque no entra en tantos detalles, pero retirando el veto en el Consejo de Seguridad. Digo, por ejemplo, que esto nos chirría, que hubiera en el Parlamento español 5 diputados que dijeran, pues se vota lo que a mí me da la gana, diríamos, pero qué tomadura de pelo es eso, y eso nos lo tragamos a nivel planetario. El Papa no entra en esos detalles, repito, para distinguir lo que dice el Papa de lo que digo yo, pero vaya, claramente tenemos que ahondar en la naturaleza democrática de Naciones Unidas y hacerlo de la mano de la ética. Y la ética precisamente se caracteriza por la universalización. Aquello que es ético en la línea más kantiana, aquello que puede ser universalizado. Mira, que haya unos países que impiden a los demás poder tomar decisiones, no es la negación de la universalización y por tanto es inmoral y por tanto tiene que cambiar. Y otro tanto, dice Fratelli Tutti, de las grandes organizaciones o de los grandes sistemas de organización de lo económico, como por ejemplo, pensando organización, no lo dice Fratelli Tutti, pero está por debajo, clarísimamente, pero lo aterrizo yo. Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Que pueden ser redireccionados y que deben ser redireccionados y que son instituciones que el gran déficit que tienen es que están sirviendo no a necesidades, sino a intereses. Y por tanto, lo que hay que conseguir, y ese es el desafío de la política, es servir a necesidades. La política tiene como finalidad, cuando se cuelga de la percha de la ética, que es, hay dos grandes descuelgues que apunta el capítulo 5 de Fratelli Tutti de la política en nuestro momento. Uno es el descuelgue de la percha ética y otro que es la excesiva dependencia de la política de lo económico. Son los dos elementos que están por debajo y vamos explícitamente mencionados en el capítulo 5. El primero significa colgarla de la ética. Hemos vivido y estamos viviendo un reduccionismo tremendo, donde hemos dado un patadón a Dios y por tanto la oferta de sentido lo hemos sacado del horizonte de la vida pública, está sacado, pero después le hemos dado otro también a la ética. Y entonces la ética ha quedado prácticamente reducida a la política. Lo que está bien y lo que está mal lo determina el Parlamento. Pero luego hemos dado un paso más y lo que está bien o lo que está mal lo determina ya la economía y la contabilidad. De manera que determinamos cuántas personas son, cuántos pobres hay en determinada comunidad autónoma, no en función de las necesidades de las personas, sino del presupuesto que se ha asignado. Y entonces, en función de ese presupuesto, hacemos el contaje. Es decir, hemos sustituido la ética, la política, la economía reducida a contabilidad, a lo más elemental, a lo más instrumental. Y es preciso recuperar por ascenso todos los escalones que nos hemos saltado, de manera que la contabilidad tiene que beber de la economía, que la economía es una disciplina sanísima, es el arte de gobernar y con recursos, o sea, atender necesidades con recursos escasos, lo cual es profundamente ético. Y eso lo gobierna la política, y la política se cuelga de la ética, y quienes somos creyentes tenemos una percha que nos da unas raíces muy profundas precisamente en el misterio de Dios, ¿no? Ese es uno de los grandes déficits que apunta a Fratelli Tutti, el descuelgue de la política
de la dimensión ética. Esto lleva a la demonización de los adversarios, a conseguir y a cronificar el poder a costa de cualquier cosa, a no tener dudas en corromper o a manipular y dar mensajes que son rotundamente falsos. Y la otra, el primer déficit es el descuelgue. El segundo es la excesiva dependencia de la política de la economía. Efectivamente, la racionalidad económica se ha fagocitado, ha comido absolutamente a la racionalidad política. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, el llamado cuarto poder, ha pasado de ser un descriptor de la realidad al ponerse al servicio de los intereses. De nuevo, ya no responde a la necesidad de información, sino a los intereses de los grupos que lo sostienen. Grupos que lo sostienen, que a su vez tienen intereses políticos, los que sean, que los tienen todos, la derecha y la izquierda. Con esto hemos pervertido la lógica de la política y la hemos colgado de nuevo de la lógica de la razón económica. De manera que al final son las grandes multinacionales, los grandes lobbies, los que están marcando las directrices y no las necesidades de las personas. Bueno, pues Fratelli Tutti es una reivindicación de la autonomía de la política, que será tanto más autónoma y más independiente de la razón económica, en cuanto que se cuelgue precisamente de la ética. Un concepto que incorpora también Fratelli Tutti, que no es invento, como veis, la mayor parte de las cosas relevantes no son un invento del Papa Francisco. Es decir, están presentes en la enseñanza social de la Iglesia y de alguna manera beben precisamente del Evangelio. Es decir, que no es el Papa ni son una moda del Papa Francisco, sino que tienen que ver con lo que Francisco de Asís llamaba el Evangelio sin glosa, pues volver a lo elemental, y lo elemental es lo básico, lo ético, lo que nos dignifica. Pues un concepto que introduce también en este capítulo es el de la caridad política, con distintas caridad social, caridad política, etc. Este concepto de caridad política no es del Papa Francisco, es de Pío XI. Y es un concepto que me parece que es muy relevante y que él lo expresa con mucha plasticidad cuando dice: es muy importante ayudar a un anciano que cruce un puente, o un río, perdón, faltaría más. Claro que sí, esa es la caridad interpersonal, subjetiva, sin la cual nos vamos a la porra, porque una sociedad donde no nos miremos a los ojos, donde no nos ayudemos los unos a los otros a cosas elementales, pues es una sociedad que está muerta. Ayer me contaban una profesora de un cole jubilada, decía: ¿cuánto echo de menos el poblado en Madrid, el Pozo del Huevo de los Gitanos? Dice, tenía un niño que tenía un problema gravísimo de columna y era un niño que andaba a cuatro patas, literalmente. Y cuando nos íbamos de excursión, nos íbamos a cualquier sitio, todos los niños sabían que había que ir rotándose para cargarse con el chavalete, ponerlo a las espaldas y rotándose porque era muy cansado. El niño iba a todos los sitios, al parque de atracciones, al parque del Retiro y a donde fuera. Dice, y ahora en otro colegio, mucho más moderno, mucho más chimpún, pues tenemos niños con capacidades diferentes, por más que las nombremos de otra manera, no puede venir porque nadie se hace cargo. Dice, pero es que ni la plantilla a veces del centro educativo, porque nadie quiere complicaciones de un niño que tiene, pues eso, dificultades horribles. Es decir, cuando perdemos el horizonte de la caridad, cariño, ternura, acogida, hospitalidad, en corto, estamos perdidos. Pero además de eso, añade la enseñanza social de la Iglesia la caridad política, como en términos de Pío XI, la forma más sublime de la caridad, precisamente porque tiene vocación universal. Y la caridad política lo traduce en ese lenguaje tan propio de Francisco y tan plástico como el ayudar a construir puentes. Si tenemos que ayudar a un anciano a que no se lo lleve la corriente y le ayudamos a cruzar el puente, pero es igual de importante al mismo tiempo empeñarnos en construir puentes para que no tengamos que estar poniendo a los ancianos en situación de vulnerabilidad. Es decir, caridad personal y caridad política, en el sentido de caridad pues pública, universal, que llegue absolutamente a todos. Para terminar, no me resisto a contaros una experiencia que he tenido este año último, en el que me ha tocado crear, a raíz de la petición que hizo el Papa Francisco a
en Roma para crear grupos de trabajo para analizar la pospandemia, bueno, pues replicamos esos grupos en la diócesis mía de Madrid y uno de los grupos tenía que ver con los políticos. Y el desafío era juntar a cristianos políticos de todo el espectro, de manera que hubiera cristianos de Vox, y cristianos de Podemos, del PP, de Ciudadanos, del Partido Socialista, de todo el espectro. El desafío era, ¿seremos capaces de ayudarnos a reflexionar y a juntar personas con sensibilidades tan distintas cuando se están tirando los trastos en el Parlamento y cada día se ponen a caer de un burro? Oye, pues se consiguió. Y a partir de esa experiencia hemos ido continuando y manteniéndola, de encuentros pues, mensuales con cristianos. Claro, lo sustantivo era que son cristianos y que son cristianos con una fe personalizada, es decir, no cristianos sociológicos. Y claro, cuando alguien tiene una fe personalizada, milite donde milite, asume lo que os decía al principio, pues que ningún partido político agota el programa del Evangelio. Por tanto, que yo puedo ser muy de derechas o muy de izquierdas, pero no agoto el Evangelio ni mi propia comprensión de la política. Y además, es más, necesito al otro, al que piensa distinto de mí, para llegar a acceder a una visión mucho más completa que me permita vivir la experiencia de Dios. Yo lo suelo formular diciendo que el otro, cuanto más otro es, más me permite acceder a la presencia y al misterio del totalmente otro con mayúsculas. De manera que el ser diferente, la otreidad, el pensar diferente, no solo no es una dificultad, sino que es condición de posibilidad para vivir en creyente la experiencia de Dios. Es decir, sin el otro, vivo una experiencia de Dios solipsista, incompleta. No sé si me explico. Por tanto, eso aplicado a la vida política, un cristiano deberíamos tener claro que, oye, yo puedo militar en el PP, en el PSOE, en el que quieras, pero no lo agota. Oye, pues de verdad, mi gran alegría ha sido el ver gente con responsabilidades en los partidos cristianos, la relativización que hacía cada uno y cada una de estas personas de su propia mediación política y cómo con una facilidad enorme nos poníamos, digo, no es porque estaba en el grupo, yo no soy de ninguno, obviamente, pero nos poníamos de acuerdo en cosas que por otra parte son elementalísimas. Y llegaron a sacar en Navidades del 2020 un manifiesto de los políticos muy bonito, hablando sobre cómo regenerar la vida política, firmado por no por todo el espectro, por cristianos políticos que están en todo el espectro, ¿no? En septiembre tuvimos un encuentro que vino Parolín a presidirlo, con espectro político de lo más variado, tanto de España como del resto de América Latina fundamentalmente, y tuvimos una vigilia de oración realmente espectacular y emocionante, porque sobre todo los políticos latinoamericanos son más expansivos, más expresivos, más emocionales. Nosotros somos un poquito más conteniditos y no expresamos tanto, pero fue impresionante los testimonios de cómo personas que militaban en partidos políticos absolutamente divergentes, donde además en países como Colombia, donde ha habido confrontación y donde ha habido muertos por medio y donde estaban unos que representaban a los que habían matado y otros a los que habían muerto víctimas, bueno, pues cómo expresaron el perdón, la reconciliación, la necesidad de construir juntos, pero en primera persona, diciendo, mira, ahora que estás tú aquí, que representas tal, a mí me matasteis a no sé qué y no sé cuántos, pues yo quiero decir que a mí en esta celebración de verdad me siento movido por Dios para perdonar, para no sé qué, para no sé cuánto y para darte un abrazo. Permíteme, en medio de la celebración, que te dé un abrazo, pedazo sacramento descomunal de personas que habían estado en las trincheras, en dos lados completamente opuestos y que estaban en la vida política en lugares distintos, ¿no? Bueno, realmente fue muy emocionante porque nos muestra, y termino, es decir, cómo la fe introduce en la política un elemento de utopía, de hacer posible lo imposible. Yo no pensaba, sinceramente, que iba a ser posible encontrar a personas de... Y cuando luego te encuentras con que acaba la reunión y que políticos, no de Vox, de otro de Podemos, se encuentran, oye, necesito que me eches una mano en no sé qué y no sé cuánto porque yo estoy en una ONG y yo estoy en otra. No te preocupes, cuenta con ello, por supuesto que... ¡Oh, qué bonito! Qué bonito que dos personas en las antípodas se ayuden, no a ellas, sino a proyectos que cada uno desarrollaba. Quizá
La nota, y termino, las dos notas que había en estas reuniones y que nos hacen levantar mucho la esperanza sobre la política, son, uno, eran realmente creyentes, y cuando alguien cree en serio en Dios se relativiza a uno mismo. La fe introduce un elemento de humor muy saludable, y el humor es reírse de uno mismo, y yo creo que tenían mucho humor todos y eran muy capaces de ser muy creyentes y reírse mucho de ellos mismos, y por eso podían entenderse. Y segundo, que curiosamente la inmensa mayoría de los políticos de todo el espectro, además de la vida política de los partidos, tenían otros centros de interés. Y decían, pues mira, este está en el partido A, pero al mismo tiempo está militando en su parroquia, está militando en un movimiento apostólico, está militando en una ONG, está siendo, es decir, hay un elemento que les descentra. Uno es Dios, que nos saca del centro de nuestra mirada sobre nosotros mismos, y otro es el sufrimiento de los demás. Y esas dos claves yo creo que concurrían en bastantes de ellos. Y esas dos claves son las que podemos aportar los cristianos en la vida pública. Una visión trascendente que nos descentra de nuestra vida cotidiana y de nuestros intereses para descubrir que hay alguien más grande. Y segundo, el dolor del mundo, el dolor de las personas que sufren, que nos sacan de nuestros propios intereses para volver a poner el centro donde debe estar la política, que es en la satisfacción de las necesidades de todos los ciudadanos para que puedan llevar una vida buena, una vida digna y una vida justa.